Los resultados que tienen en sus vidas, sean personal o profesional, dependen exclusivamente de ustedes o depende también de las personas que están alrededor suyo. Les saluda Margarita García, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a tocar el tema de las interdependencias. Según la definición que nos trae la Real Academia Española, nos dice que interdependencia es una dependencia recíproca, es decir, dos partes y ambos dependen una de la otra. Tenemos dependencias o interdependencias entre áreas funcionales de la organización, es decir, el área de finanzas, el área comercial, el área de operaciones, etc. Hay una interdependencia. Hay también entre una empresa y sus proveedores. Lo que yo necesito que me traigan los proveedores es importante para mí. Va a aportar de manera positiva o negativa en alcanzar el nivel de producción que he planificado. Por ejemplo, entre una empresa y las comunidades. Si yo trabajo, por ejemplo, en una mina y me bloquean las rutas de acceso, me van a impactar negativamente. Hay una interdependencia. Dependemos la una de la otra. Una será en cuanto al valor agregado que le da esa comunidad y en la minimización del impacto ambiental, y la comunidad en retribución entonces podrá aportar permitiendo, dejando, facilitando el trabajo, por ejemplo, de una mina. Entre socios comerciales globales, sea que sea una adquisición, una fusión, una colaboración entre partes, hay una interdependencia. Los resultados totales dependen de ambas partes, depende que tanto trabajen de manera conjunta, coordinada, etc. Veamos un poco la interdependencia en cuanto a áreas funcionales de la organización. Si miramos la empresa, vamos a ver primero un organigrama. El organigrama nos muestra la jerarquía, la ubicación, las líneas de autoridad. Tenemos, por ejemplo, muy simple, una gerencia general a quien le reportan administración y finanzas, operaciones, comercial. Y debajo de administración y finanzas estará recursos humanos, administración y finanzas, o administración y finanzas aparte, contabilidad, por ejemplo. No digo que ese sea el organigrama, no, me refiero que es un ejemplo. Operaciones, estará operaciones calidad, operaciones producción, planeamiento logística y de repente otras más. Comercial, por ejemplo, marketing, el área de marketing, el área de ventas, el área de distribución, si tenemos también a cargo la distribución. Si vemos todo esto, lo podemos ver así también, como un sistema en este caso balanceado, y que en la medida que cada uno contribuya de manera positiva, de manera correcta, de manera colaborativa, permitirá que ese sistema funcione con una salud y equilibrio adecuados para que siga funcionando y siga avanzando en la ruta que se han trazado de manera constante, y también, dada esa interacción, habrán coordinaciones, comunicaciones, ajustes de una y otra parte, y todos con un foco al cual miran el mismo norte, es decir, que ese sistema funcione. Entonces, si vemos así la organización, podremos ver que todas están conectadas. Uno podría decir, que la gerencia general solamente coordina con comercial, administración y finanzas y la gerencia de operaciones. Sí, es cierto, pero todas las decisiones que toma impactan también en las otras áreas. Y entre todos se impactan. Por eso he querido simbolizar todos esos círculos concéntricos alrededor, o que unen a todas las funciones, a todas las áreas, a todas las posiciones, y desde la gerencia también irradiando el impacto que tiene, porque todas las decisiones, así se decidan en un comité de gerencia general, van a tener una repercusión. Si, por ejemplo, el área de calidad está pensando en implementar unos nuevos procesos o adquirir nuevos equipos, y la gerencia general, que ya están presupuestados, si la gerencia general establece, se cierra el caño, no se compra nada, y la gerencia de operaciones no puede evitarlo, va a haber un impacto
en esa gerencia y por consiguiente en quienes reportan, en este caso por ejemplo calidad, no va a adquirir los equipos que tenía, que de repente eran necesarios por alguna razón normativa o por temas de eficiencia o por temas de cambios en el entorno, etcétera. Va a haber un impacto y de repente ya no va a tener la capacidad que había planificado para el incremento de la producción, porque para que pueda ser aprobado todo lo que se fabrique necesitaban de repente más equipos. Se detuvo y por orden de la gerencia general o por decisión de la gerencia general y tiene un impacto. Ahí tendrá que haber una información de retorno en la cual se justifique, se sustente y se vea ya con el área de administración y finanzas otras rutas para lograr, si es que es vital esa inversión, ejecutarla ya no por la ruta que no se puede en ese momento por X razones, pero de repente por otro tipo de financiamiento. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? La necesidad de un compartir la información necesaria, una comunicación oportuna, a tiempo y de manera constante para que cualquier decisión que se haya tomado debido a una crisis, debido a un impacto que ha tenido la empresa y que está siendo mirada de manera macro, pueda irse a un nivel de detalle que todo el mundo lo pueda entender. Y obviamente eso también demanda que quienes lo sustenten lo hagan en el lenguaje adecuado del interlocutor. Entonces hay una interdependencia y es necesario que la transparentemos, que sepamos de qué depende que tengamos los mejores resultados. Como base para toda la organización será entonces que haya un flujo de información oportuna, actualizada y constante, para que todos los involucrados, que son todos realmente, sepan lo que está sucediendo. Volvamos al ejemplo. Si calidad tiene que aprobar los productos que se fabrican y no tiene los recursos necesarios para ese incremento que había planificado el área de planificación y logística a pedido del área comercial, y ese presupuesto, ese pronóstico de ventas ya estaba en el pronóstico de ventas y ya estaba en el presupuesto que se había entregado a administración y finanzas, es decir, todos están involucrados, todo se va a mover. Una decisión mueve toditito. Así uno diga, no, eso lo está viendo fulanito, sutanito. No, mueve toda la organización. Hay una interdependencia. Y si bien es cierto de que existe esa interdependencia, también es necesario tenerlas ubicadas, reconocidas, para que cuando se trabaje en algún proyecto, en alguna decisión, se sepa, no solamente para tomar en cuenta, a ver con quién revisamos esto, sino también para hacerles llegar la decisión para que se pueda accionar alguna medida que contrarreste ese impacto, porque por ejemplo, si no vamos a poder incrementar la capacidad de análisis del laboratorio de control, se tendrá que hacer algo. De repente ya no comprar los equipos, de repente subcontratar servicios de análisis si queremos mantener el presupuesto de ventas que se había planificado para ese año. Entonces, mientras la información sea oportuna, se pueden establecer los mecanismos, pero vamos que existe la interdependencia, y detrás de esa interdependencia existe la necesidad, yo diría más que una necesidad, una obligación de que haya una comunicación a todas esas partes que van a recibir un impacto, que al final va a ser toda la organización, pero prioritariamente va a ser una. Y esa interdependencia debe estar identificada para que no nos olvidemos, tomamos una decisión y ya. Y las partes realmente que se iban a ver afectadas en mayor grado no recibieron la información a tiempo y luego tienen que estar corriendo, y ya sabemos que en cada carrera incrementamos los riesgos de error. Si lo pudiéramos ver de otra manera, esas son las interdependencias. Esas son las interdependencias. Es como una malla, es como si todos estuviéramos metidos, atrapados por una red invisible que no la estamos viendo, pero que sí nos va a permitir o avanzar o estancarnos o lastimarnos. Y todo a favor o en contra de los resultados que estamos queriendo. Todos queremos obtener buenos resultados en nuestra función, pero es importante partir de la premisa que los resultados son de la organización o del grupo o de la familia. Si vamos al tema personal y familiar, es de la familia. Porque, por ejemplo, en una familia, si uno de los papás, si una familia con hijos, tiene que trabajar 14 horas, el otro padre tendrá que soportar hasta donde pueda
y comunicándose constantemente, porque de repente hay otras tareas en las cuales el papá que está trabajando 14 horas necesita participar, sea temas del colegio, sea temas de salud, etcétera, y va a tener que haber una coordinación previa o una decisión de actuar de maneras no planificadas en un inicio, porque uno dice, ya voy a trabajar de tal a tal hora, llego a la casa y todo lo demás funciona correctamente. Eso es lo planificado, pero lo no planificado es que de repente hay una explosión de trabajo, una demanda mayor de mi presencia en la parte laboral y tengo que trabajar 14 horas, ok, ya no van a ser las 8 sino 14 horas. ¿Cómo cubrimos mi ausencia? Porque en ese lapso de tiempo participaba de alguna manera en el hogar. ¿Cómo cubrimos? La otra parte, ¿en qué se soporta o qué mecanismos tiene? Entonces vamos planificando o tenemos ya determinado que mi contribución a esa organización familiar tiene un impacto cuando no lo hago. Los resultados van a ser distintos. Entonces tengo que ir cubriendo y ambas partes tendrán que definir mecanismos de salida. Igual en una organización. Si yo me olvido comunicar algo, si ha habido un problema, y eso también nos muestra que cuando hay problemas en una organización y que, por ejemplo, el problema salta en distribución, y dice, distribución, ¿qué más? No. Cuando uno comienza a revisar y hace su análisis de causa-efecto o su análisis de los 5 porqués, encuentra que todos contribuyeron a ese error, por decirlo, o a ese fallo, pero saltó por esa esquina. Y esa mirada de sistema nos permite también tomar mejores decisiones cuando hay un fallo para encontrar realmente las causas que originaron que saliera por esa esquina, pero pudo haber salido por otro lado. Entonces fíjense la importancia de entender las interdependencias. Los resultados de una función, de una persona, no dependen exclusivamente de sus excelentes competencias, capacidades, experiencia. Depende de esa interacción, de esa cultura de conocimiento que todos dependen de todos y que todos tienen que estar en la postura colaborativa para que puedan aportar llevando la información adecuada, oportuna, transparentando rutas, transparentando procesos, transparentando decisiones y para que la otra parte pueda accionar de manera coordinada o de tal forma que haga los ajustes necesarios para que toda la organización se beneficie. Entonces, mientras entendamos que estamos, si bien es cierto, existe un organigrama con unas líneas verticales, también hay unas líneas entrecruzadas ahí. Y si vemos al final, todos dependen de todos. Entonces, si partimos de esa premisa, todos vamos a colaborar más porque los resultados de la organización dependen de todos. Yo diría inclusive dependen de todos casi de manera proporcional. No es que, esta organización, estos resultados son mejores porque Administración y Finanzas supo establecer los presupuestos. No, depende de todos. O no, porque los resultados fueron excelentes porque el área comercial hizo su cuota. No, depende de todos. Entonces, cuando todo sale bien o cuando algo sale mal, casi siempre se personaliza. Esto fue gracias a comercial. Este error fue por distribución. No, es la organización como un sistema vivo que permitió ese resultado que todos aplauden y que seguro también tuvo en su ruta algunos fallos pequeños, pero que a pesar de ello funcionó de tal manera que se logró el resultado esperado. Y en el fallo, mirar también a toda la organización. No solamente por donde salió el fallo. Usted me está involucrada toda la organización y es una cascada de decisiones, es una cascada de fallos en la comunicación, de decisiones que no debieron ser tomadas o fueron tomadas de manera inoportuna, etc. Las otras dependencias son entre una empresa y sus proveedores y hemos visto entre áreas funcionales. La otra entre una empresa y sus proveedores, entre una empresa y sus comunidades, entre socios comerciales globales. Es decir, va a haber interdependencia en la medida que vayamos ampliando la mirada. Dentro de la organización están las funcionales. Salgo un poquito más
son mis proveedores y mis clientes. Avanzo un poquito más, veo mi comunidad, donde estoy ubicada físicamente. Y estoy de manera virtual, pero también, si es una empresa virtual que hace básicamente transacciones de compra y venta o de distribución, también está afincada en una comunidad, en este caso una comunidad virtual. Y los cambios que puedan haber en mi comunidad virtual también me pueden impactar. Entonces tengo que conocer, tengo que ver lo que se viene, tengo que ver cómo aporto, tengo que ver cómo me aporta para ir migrando, si no, a otro mecanismo virtual, por ejemplo, ¿no? Pero si es una comunidad física también me va a impactar. Entre socios comerciales globales, de la misma forma. Es decir, conforme vamos ampliando el espectro, persona, familia, organización, comunidad, el mundo, siempre hay interdependencias. Hace poco con el COVID, estamos a kilómetros de distancia de la China, igual nos llegó. Hay una interdependencia. Estamos conectados. A través de la energía del medio ambiente estamos conectados. Y las personas y el flujo de personas y el flujo de objetos. Henry Mintzberg, un profesor canadiense en temas de gestión, establece una clasificación de 4 tipos de interdependencias. Del flujo de trabajo, el de procesos, el de escalas y sociales. El flujo de trabajo es como mirar un único proceso. Por ejemplo, él cita el ejemplo, queremos vender carbón primero y tenemos a quien venderle el carbón, a un centro de energía, por ejemplo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar el terreno, donde hay estudios que dicen que hay carbón. Luego habrá que lograr la concesión de extracción de ese carbón, de este mineral. Luego habrá que hacer un diseño de la mina para que sea capaz de permitir la extracción. Luego ejecutar la mina. Luego ver los mecanismos de ubicar a ese cliente y a otros y hacer toda la distribución. Es decir, estamos enfocados y todo gira alrededor de este proceso de obtención de carbón. Todos, así como fuera un círculo, están alrededor de la obtención del carbón, todos enfocados en ello. Ese sería la interdependencia del flujo de proceso. Es como un núcleo, el carbón, y todos alrededor interactuando para que ese flujo de proceso, para que ese proceso funcione. El de procesos, que es un poco lo que hemos visto o se deduce cuando uno ve las áreas funcionales, porque cada área funcional está a cargo de una variedad de procesos y en cada proceso hay entradas y salidas. Yo, si hago fabricación de champús, voy a tener como entradas los insumos que me permiten fabricar el champú, el agua, el sistema detergente, el colorante, etcétera. Y también todos los equipos y las energías y el agua, valga la redundancia, que me van, y el personal. Entonces tomo mis entradas, hago todo el proceso y como salidas tengo el producto. Pero para hacer ello, si bien es cierto hay un equipo que se dedica a la planta de producción, depende del área logística y compras, depende del área de almacenes, depende del área de control de calidad, depende nuevamente de almacenes del producto terminado. Y en cada caso, yo no puedo llegar, por ejemplo, a hacer mi champú corriendo con planificación logística y le digo al almacén de producto terminado, acá tienes, almacena, y de repente no habían previsto ese espacio para almacenar ese producto terminado, pero si saben cuándo va a llegar, en qué momento lo van a entregar, pueden hacerle espacio. Entonces, todas las funciones, así digamos, no, pero ya se sabe, pues, que si fabricamos tienen que recepcionar. No, por ello existe la planificación con fechas, con datos de entrada, con tiempos de ejecución, para que luego las personas involucradas y que deben conocer toda esta planificación participen. Y, por ejemplo, si hay un retraso o un adelanto, puedan informar a la otra parte, porque si bien es cierto es el flujo de fabricación, en este caso de champús, pero hay también otros procesos como la planificación y la logística. Hay otros procesos como el almacenamiento, hay otros procesos como la administración y finanzas, y todos están interconectados, como hemos visto con funciones, pero ahora mirando como procesos. Es como si tuviéramos ya no esas rayas que les planteé, esa telaraña está mucho más, con telarañas más finitas, porque ya son más personas las involucradas. Y tiene que mirarse de esa manera para que nuevamente
haya una buena coordinación, un buen flujo de información y también que tengamos reconocidas cuáles son nuestras interdependencias para tomarlas en cuenta. Por ejemplo, que mis máquinas funcionen bien depende del buen mantenimiento preventivo, pero si no lo incluyo en la planificación, no estoy tomando en cuenta ese proceso y tampoco a esa posición que tiene la organización como área de mantenimiento para que evite fallos futuros que me detengan la producción. Entonces, la mejor manera es tomar en cuenta esa interdependencia e incluirla en el programa, de tal manera que está incluido, está visualizado y se planifica considerando esas horas de parada por un mantenimiento preventivo. Y esa es información que ha sido volcada en información de todas las personas que participan en la producción, por ejemplo, y en la planificación. Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona bien el manejo de las interdependencias, el conocimiento de cuáles son mis interdependencias. Y de eso se trata, que cuando tengamos un espacio, realmente cada función identifique sus interdependencias. Yo quiero lanzar un producto al mercado. Primero tendré que ver con operaciones, pero además con operaciones con mi personal de ventas para que me recojan información del mercado, pero además podré ver con el área calidad para ver las tendencias o con el área regulatorio de autorizaciones comerciales. Es decir, y yo tengo que tener ese flujo de información y tengo que saber a quién le pregunto, a qué área le pregunto, qué cosa le pregunto. Y eso es parte de conocer nuestras interdependencias, ubicarlas con nombre y apellido y saber qué me provee cada una de esas interdependencias, por qué lo tengo que considerar cuando hago una planificación de un trabajo desde la función donde la que estoy. También están las interdependencias de escalas. Por ejemplo, si somos una unidad de distribución o algunas empresas que dan servicios de mantenimiento y limpieza de edificios. Es diferente que yo le dé, que haga un servicio de distribución para 2 puntos de venta, que me contrate una cadena de supermercados que tiene pues a nivel del país, entre el país y la capital, un total de 1000 centros a los cuales atender en esa distribución. Entonces, la escala me va a permitir unas coordinaciones, levantar información, saber con quiénes voy a trabajar en cada punto, pero además me va a permitir también hacer ahorros de escala que se los voy a trasladar a mis clientes. Todas esas son interdependencias. Y las sociales, obviamente estamos viendo, y creo que es claro para todos, que las sociales, la parte externa, las comunidades nos impactan, pero también a nivel interno. Somos seres sociales y obviamente el diseño de una organización en base a funciones hace también que de repente área de administración y finanzas casi siempre son profesionales relacionados con contabilidad, con administración, con gestión, gestión administrativa, etcétera. Entonces como que hablan el mismo lenguaje, ¿no? Pueden llevarse bien desde ese punto de vista, pero también necesitan llevarse bien. Y así las demás áreas. Entonces lo que menciona profesor Minzer es que necesitamos también, cuando hagamos un análisis de nuestras interdependencias, ver cómo está esta parte social, porque esta parte social a su vez va a impactar a las demás, que las demás son básicamente naturaleza técnica, o sea, el de flujo de trabajo, un proceso grande, donde todos están alrededor del proceso, el de procesos, una organización, pero básicamente toda la parte técnica ahí, los recursos que van a participar, la información que va a fluir, el de escalas también. Básicamente ahí hay temas técnicos, pero la interdependencia social, que quizás es la que va a apoyar mejor las otras tres, es asociar la naturaleza del ser humano a ser un ser social. Necesitamos estar en un espacio donde nos sintamos bien, donde nos llevemos bien con las otras personas con las cuales tenemos también interdependencia y tenemos interacción todo el tiempo. Entonces, esa es esa mirada para interdependencias. Y acá un ejemplo. ¿Cuándo considero mis interdependencias? Por ejemplo, si hago un plan de trabajo, el área comercial, el ejemplo que les he puesto ahí, un área comercial, la función comercial, el proceso de lanzamiento de nuevos productos, el objetivo es, por ejemplo, lanzar 10 productos en 2 años. ¿Qué tareas hay ahí? Ahí he puesto unos ejemplos, pero ahí van a haber más tareas. Desarrollar nuevos productos o importarlos, las autorizaciones de comercialización en el país,
el tema del lanzamiento del producto, van a ser 2 años, 5.5, 6.2, etcétera, 6.4, etcétera. La fecha límite para el desarrollo de nuevos productos son 2 años, a septiembre de 2025, y la autorización de comercialización en octubre de 2025. Son fechas que les estoy poniendo como para saber cómo llenar los cuadros. El avance, conforme hagamos seguimiento a este plan de trabajo, podremos ver si estamos de los 10 productos ya avanzados en cuanto a desarrollo de 8, será pues el 80%. La autorización de comercial de 2 será 20%. O sea, vamos anotando ahí el avance para tener conciencia de cómo está el avance del proyecto y para poder ejecutar acciones que me permitan, si estoy atrasada, emparejarme en cuanto a fechas y poner acciones adicionales para mover algo que me permita llegar a tiempo con todo el grupo, porque de mi labor ahí dependen otras áreas, ¿no? Entonces ahí identificamos las interdependencias. Por ejemplo, desarrollo de productos nuevos, el área comercial tiene interdependencia con operaciones, investigación y desarrollo. En autorización, el área legal de la empresa, o si es producto farmacéutico o cosmético, dirección técnica y la persona a cargo de asuntos regulatorios. Lanzamiento con el área de marketing o con la función de marketing. Identificamos de qué se trata esa interdependencia. Si es desarrollo de productos nuevos, el desarrollo local o la importación. Esa es la interdependencia. Y ahí también nos lleva a pensar que en un momento vamos a tomar una decisión. ¿Va a ser desarrollo local? No se puede. ¿Va a ser importación? ¿De quién? Entonces vienen otra vez otras interdependencias con el lado de contactar con otros proveedores, hacer contratos, etc. En cuanto a la autorización de comercialización, ¿qué tipo de interdependencia? ¿Cuál es la descripción de ella? Preparar documentación y someter a autorización. Ahí hay plazos, quién lo somete, quién lo prepara, qué documentación necesita, quién le va a proveer esa documentación. O sea, comienzan a aparecer más interdependencias. El área marketing prepara todo el programa de lanzamiento. Ya se supone que previamente ha visto la plaza, el precio, etc., ¿no? Eso es un poquito el ejemplo para hacer las interdependencias. Y si las pueden trabajar, yo les sugiero que ubiquen sus interdependencias y que las identifiquen. No necesariamente tengo ya que tener el objetivo claro, pero sí puedo tener mi interdependencia en cuanto a la experiencia que tengo. Cada vez que tengo que que hemos lanzado un producto nuevo, hemos recurrido a que me apruebe esto, que me diga esto, tal cosa, que me ponga el plazo de esta función, que tengo que entregar estos papeles de esta función, que tengo que informar esto de esta función, etc. Entonces voy poniendo en blanco y negro mis interdependencias y de qué se trata cada una. Para llegado el momento, check. Ya coordiné con él, ya coordiné con este, ya me dieron esta información, ya entregué estos papeles. Bien, eso es lo que les quería traer hoy día. Entonces, volviendo a la pregunta, nuestros resultados realmente no solo dependen de nosotros, dependen también de otras funciones, de otras personas, de otros procesos. Confío que les será de utilidad esta información. Hasta la próxima y que estén muy bien.